Bueno, nos acompaña, damos la bienvenida, un placer recibir a Gabriel Rubinstein, economista. Gabriel, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Gabriel, queríamos tener tu punto de vista respecto a qué está ocurriendo en estos momentos con la dinámica propia de la economía local, con algunas limitaciones autoimpuestas. Por un lado, un escenario quizás favorable, acciones de hecho de la Cancillería que se conocen por estas horas, tendentes a aumentar exportaciones, acciones comerciales, destinos y también productos, pero también en contradicción a algunos de estos productos, por caso carne vacuna, con conflictos con la evolución de los precios en el ámbito interno y con la posible reedición o amenaza, por lo pronto, de reedición, decíamos, de viejas recetas ya aplicadas como cierres de exportaciones. ¿Qué crees que pueda ocurrir, principalmente también teniendo en cuenta que es un año electoral? Bueno, ahora tenemos, digamos, la actividad se había recuperado bastante, es decir, después de caer 10% se había recuperado más de 6%, eh, lo cual hacía pensar que este año podía subir en promedio el PBI alrededor del 7,3%. Ahora con las restricciones vemos seguramente abril va a tener caída mensual, mayo seguramente también por un poco efecto arrastre de abril, o sea, no solo por las restricciones que imponga el gobierno, sino por los propios dinámica de la pandemia que hacen que, por ejemplo, no sé, Toyota suspendió un turno, hay otras empresas con problemas que tienen que suspender personal por la cantidad de contagios, o sea que más allá de del efecto sobre gastronómicos y otros productos que pueda tener otros servicios que va a tener la propia cuarentena dictada por el gobierno, las propias restricciones. Están las restricciones propias de la pandemia, aunque el gobierno no hubiera impuesto nada, ¿no? Entonces yo diría que abril va a ser un mes malo, mayo también, pero posiblemente después se recupere la economía, suponiendo que las cosas mejoran y que también mejora el ritmo de vacunación. Y entonces este año habrá que revisar, pero probablemente esté en una zona de 6,5 a 7. O sea que es una recuperación. Es más, cuando uno ve la caída y la recuperación, estamos bastante peor que los números de Brasil, que Chile y que otros países, pero es una cierta recuperación que ahora se ve amenazada en el corto plazo por estos efectos, ¿sí? Después tenemos el problema de la inflación, que ya sabemos que es un problema muy severo y que hace que el gobierno a veces tome medidas un poco con cierta desesperación, como es esta amenaza nuevamente, como vos decís, a la carne, que nunca se le encuentra la vuelta donde había una idea más tranquila de parte del ala económica del gobierno, de decir, bueno, aunque sepamos que la carne va a estar cara por una cuestión de precios internacionales, que haya una cierta fluidez en el abastecimiento local y que no haya un excesivo aumento de precios. Pero en lugar de eso, que era un poco la idea prevaleciente, de pronto está la amenaza de decir, bueno, digamos, de cortar exportaciones y crear una situación complicada para los incentivos del sector. Son siempre ese tipo de medidas muy intervencionistas y digamos que conspiran contra la inversión del sector. Ya sabemos lo que terminó en 2011, 2015, el anterior gobierno de Cristina, que terminó con una gran caída en el stock ganadero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones de parte del gobierno, pero sabemos que en el gobierno hay una especie de ala económica un poco más ligada a los incentivos y hay una ala económica política más ligada a la represión, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese tipo de cosas. De todas maneras, la inflación seguramente este año va a ser alta. Nosotros tenemos en la consultora que dirijo un pronóstico de inflación por ahora que no lo cambiamos de 38% en el año. Somos más optimistas que muchas consultoras, pero sigue siendo una inflación altísima, ¿no? Contanos un poco también desde tu consultora qué están viendo con lo que es la evolución del tipo de cambio, año electoral, algún corsé en cuanto al ritmo de evaluatorio por este lado. Y este tema también se vincula con lo que recién estábamos conversando,
cómo esto también afecta a la industria exportadora en su conjunto. Negocian por estas horas justamente la industria frigorífica, por caso con el gobierno, cómo retocar los precios en el mercado interno, cómo no se afecte tampoco el ritmo de exportaciones, que se ven afectadas también por lo que es la evolución del tipo de cambio. ¿Cómo se hace equilibrio en este sentido? Difícil, por cierto. ¿Y qué crees que va a pasar con el ritmo de devaluación o no? Insisto, teniendo el calendario electoral por delante. ¿Qué están previendo ustedes desde tu estudio en este sentido? Mira, antes de analizar el efecto de las restricciones, nuestro tipo de cambio fin de año era 107, con un tipo de cambio paralelo, dólar MEP de 170, una brecha, digamos, del 60%, y esa era nuestra evolución esperada. Ahora habrá que ver, porque lo que va a suceder con este bajón de actividad es que va a traer un momento de caída de recaudación también, y va a generar seguramente aumentos en lo que el año pasado fue el IFE-ATP, no sé si este año será con otro nombre, o el programa REPRO, o algún otro beneficio social que seguramente va a haber que aplicar ante la decisión ya tomada de cierres abruptos, ¿no? Entonces, eh, eso va a conspirar, va a ser seguramente que el déficit crezca un poco más, va a implicar mayor emisión monetaria, y va a implicar una presión alcista sobre el tipo de cambio paralelo, y a lo mejor el gobierno cambia o no la pauta devaluatoria oficial. Y nosotros la veíamos al 28% y por ahí no al 25%, pero como decía Guzmán, pero por ahora creemos que el gobierno va a mantener esa pauta para que el calendario electoral no lo encuentre con mucho desajuste, porque si el tipo de cambio aumenta 1 y pico % por mes, los salarios menos de 2,5, 3, las tarifas prácticamente menos del 1%, la inflación va a ceder. O sea, nosotros estimamos que la inflación va a ceder de manera que a la época de las elecciones el gobierno pudiera decir que está en el orden del 2%, 2,5%, pero no 4% por mes como ahora. Pero eso ahora está un poquito hackeado. Tenemos que ver el real impacto de las medidas hasta dónde llega, una cosa que sea 15 días y el tipo de medidas que tomó el gobierno, y otra cosa que después también se extienda más, ¿sí? Si las cosas se acotan a 15 días, el impacto y el daño va a ser menor, y por lo tanto creo que el programa va a seguir adelante. Ahora, si después el impacto es mayor y hay que dar más ayuda social, más déficit, más emisión, es posible que el gobierno revise las pautas evaluatorias, y a lo mejor en vez de 100, el gobierno piensa 102, nosotros pensamos 107, se puede deslizar un poco más. Y también dependerá de qué dinámica vaya teniendo las conversaciones con el Fondo Monetario, donde siempre hay cosas constructivas, hay comunicados constructivos, pero también hemos visto la advertencia del director del Fondo Monetario con el hemisferio occidental, Alejandro Werner, siendo bastante duro en las advertencias de que Argentina tiene que ponerse de acuerdo, esencialmente el gobierno consigo mismo, es la interna del gobierno, entre la parte, llamémosle, el ala económica y el ala política, por llamarlo de alguna manera, para tener claro el rumbo, de manera que que todo el mundo sienta que el acuerdo, aunque sea después de las elecciones, va a suceder, pero si se genera incertidumbre respecto de eso, y bueno, también puede haber ahí problemas, ¿no? Gabriel Rubinstein, un placer, gracias por habernos acompañado, por tu tiempo muy gentil. Gracias a ustedes.